Hola, mi narrador. Hola Shirley, qué gusto saludarte. ¿De qué hablaremos hoy? Hoy les daremos a conocer uno de los conflictos territoriales del municipio de Guapi, Cauca. Guapi, qué interesante. Un lugar lleno de historia, cultura y riqueza natural, pero también de grandes retos. ¿Sabías que su territorio está marcado por la lucha, la tradición y la fuerza de su gente? Acompáñanos a descubrir cómo el territorio de Guapi no solo es un espacio geográfico, sino un símbolo de identidad, resistencia y esperanza. El municipio de Guapi está ubicado en la costa pacífica en el departamento del Cauca. Limita al norte con López de Micay, al sur con Timbiquí y al oeste con el Océano Pacífico. Guapi es un municipio que tiene más de 30.000 habitantes. La mayor parte de su población es afrodescendiente como resultado de todo un proceso de esclavismo. La otra parte es indígena, que ellos ya vivían en el territorio. Pero también hay población mestiza como resultado de los colonizadores. Guapi es el municipio más grande del Pacífico que hay entre Buenaventura y Tumaco, Nariño. Su territorio está conformado por zonas rurales extensas, como corregimientos, veredas que están rodeadas de ríos como Guapi, Napi y San Francisco, que son las principales vías de transporte y sustento de las comunidades, lo cual es un territorio de alta biodiversidad, cubierto por selvas tropicales y manglares, en el cual también se tiene en cuenta que hay mucha demanda en el territorio por parte de la minería, lo cual está contaminando el medio ambiente. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre las principales actividades económicas y características sociales del municipio de Guapi. Entre sus principales actividades económicas del municipio de Guapi encontramos la pescadería artesanal, la extracción de minerías a pequeña escala y la agricultura. Cuando hablamos de agricultura nos estamos refiriendo al cultivo de plátano, del maíz, de la yuca y del coco. Guapi también entre su agricultura tiene la recolección de productos del mar. Guapi es una comunidad con mayor frecuencia de afrocolombianos y con ayuda de grupos indígenas o de pueblos indígenas. Entre su cultura, Guapi se expresa la música tradicional, entre ellas que es la marimba, los cantos del Pacífico y la gastronomía típica y las fiestas patronales. Cuando yo hablo de las fiestas patronales me estoy refiriendo a cómo es la fiesta del 16 de julio, que es la fiesta de la Virgen del Carmen. ¿Qué hacen esas fiestas en Guapi? Esas le fortalecen la identidad colectiva de su municipio. Con eso ellos rescatan su cultura y sus costumbres para que no se pierdan a grande escala. Guapi, a pesar de que tiene una riqueza cultural, también enfrenta diferentes o grandes limitaciones, como lo es la estructura, la salud, la educación y el servicio básico, debido a la lejanía y que no cuenta geográficamente con una presencia estatal del Estado. Guapi presenta esas dificultades, pero a pesar de todo eso es un municipio que trata de sobresalir y seguir creciendo y creciendo cada día más en su territorio. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián Velasco y en este momento voy a hablarles de los conflictos territoriales del municipio de Guapi en el departamento del Cauca. Para esto empezar que el principal conflicto en Guapi se centra en la disputa por el territorio, que está mayoritariamente centrado en la minería ilegal y la tala excesiva de árboles.
Esto mediado por el conflicto armado que ha atravesado históricamente este territorio y por esa violencia sistemática que se ha tenido que evidenciar, por la presencia de grupos al margen de la ley y bandas delincuenciales, las cuales buscan el control del territorio desde sus vías comerciales, que son fluviales y marítimas, para avanzar en sus procesos de narcotráfico y poder tener un mayor acceso al recurso. Esto también poder entender que los actores claves en estos conflictos son los grupos al margen de la ley, las bandas delincuenciales y una ausencia marcada del Estado, para tener en cuenta que la principal afectación se ve en la sociedad y en la población joven, en la población de niños, niñas y adolescentes, y también en las personas de la tercera edad, porque pues son los que han tenido que vivir mayoritariamente este conflicto durante décadas. También entender de que la población afrodescendiente e indígena que reside en el municipio de Guapi ha tenido que salir desplazada de su territorio por esta violencia sistemática e histórica que ha tenido este territorio en el departamento del Cauca. También entender de que las omisiones por parte del Estado, por parte de las entidades gubernamentales que no han garantizado el derecho a una vida digna, a los accesos básicos, tampoco han garantizado un acceso a la educación, ni un acceso a la paz como derecho fundamental para la vida. También tener en cuenta de que por datos de la Defensoría del Pueblo, solo en el año 2025 hemos tenido 352 personas que han tenido que verse desplazadas de su territorio hacia otros centros poblados, porque la violencia sistemática ha escalado a niveles tan altos de que es invivible, por así decirlo, estar en el municipio de Guapi. También poner como puntos a favor de que han habido unos procesos de restitución de tierras por parte de la unidad de restitución de tierras para diferentes consejos comunitarios, pero también esto nos lleva a un problema más, que es la poca titulación de tierras que hay para los consejos comunitarios afrodescendientes en el municipio de Guapi, Cauca. Esto como problemática también de eje central, porque al no haber una titulación de las tierras, al no tener un documento que certifique que estas tierras pertenecen al Consejo Comunitario del Río Napi o al Consejo Comunitario X del municipio de Guapi, esta disputa territorial se agrava más, porque pues es una disputa por una tierra baldía, por así decirlo, que no tiene un dueño y que no se le ha reconocido a estas personas que históricamente han vivido en este territorio su valor y sus garantías para poder seguir preservando sus tradiciones y su cultura. Esto ha fragmentado también el tejido social de la comunidad, ha también fragmentado la cohesión social y este sentido de comunidad que hemos tenido siempre, porque ahorita la distancia que hay entre las personas se ve marcada por un conflicto que no te deja salir de tu casa a deshoras, que no te permite estar en ciertos lugares y no se puede vivir de una forma plena en el municipio. Esto también, pues, tener en cuenta de que por muchos datos que tengamos y por muchas cosas que se hagan, hay una marcada disputa que va a seguir existiendo mientras las entidades gubernamentales, el gobernador del departamento del Cauca, el alcalde del municipio de Guapi y las entidades a nivel estado no intervengan de manera óptima, efectiva y segura el municipio. Pues vamos a tener que seguir viviendo con estos flagelos de la violencia de un conflicto armado que nunca se acabó, sino que ha escalado a otros niveles y se ha transformado. Para continuar con esto, podemos decir que los territorios en disputa del municipio de Guapi pues se centran mayoritariamente en sus ríos, Napi, Guapi y San Francisco, también en las selvas de manglar y tropicales, y en los suelos o en las minas, tanto de filón y aluvión que se encuentran en el municipio, que son los lugares donde se extrae el mineral y donde está el oro. Estos también han tenido una afectación grande, pensando por los ríos, por el uso excesivo del mercurio, el cual ha contaminado y ha impedido de que se tenga una vida plena para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que son los que más utilizan este lugar, y también para las personas que ejercen el ejercicio de la pesca. ¿Por qué? Porque al tener un río contaminado con mercurio, pues podemos entender de que los peces también lo consumen, y al tener peces que consumen mercurio, pues esto genera afectaciones tanto en la salud como en la economía de las personas que ejercen este ejercicio. También se puede limitar el acceso al río por
evitar enfermedades en la piel para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y toda la comunidad que utilice este río. Al devastar las selvas y acabar con los manglares, pues estamos acabando con un legado ancestral que ha sido histórico para las comunidades afrodescendientes, porque hay que entender los manglares como un lugar dado para las comunidades afrodescendientes como sinónimo de resistencia desde las épocas de la colonización y la posterior fuga de estos lugares de concentración en donde eran esclavizados. Y pues los suelos tanto de filón y aluvión, que son las minas, pues han sido explotadas de manera ilegal por entidades que no son del territorio, por personas que no pertenecen a este mismo, que lo único que han generado para el municipio pues ha sido un descontrol en sus minas y dejando una pobreza sistemática mucho mayor de la que ya había. Hola, soy Angeli Galvis Caicedo, soy del municipio de Guapi, Cauca, y les voy a contar un poco sobre mi historia y la historia de mi familia sobre el desplazamiento y el conflicto armado. Nuestra vida siempre ha estado como ligada al río, al manglar, a la selva. De allí sacábamos el coco, sacábamos lo que son las hierbas medicinales que usaban las abuelas para sanar, y también el pescado. Pero con el paso de los años el territorio fue cambiando. Primero llegaron intereses sobre la madera, llegó la explotación del oro y otros recursos naturales. Detrás de eso vino la presencia de grupos armados. Con ellos llegaron los enfrentamientos y los miedos. Muchos vecinos tuvieron que dejar sus casas, algunos tuvieron que dejar sus fincas con sus cultivos debido a tanto conflicto que había. Fue así como el desplazamiento se volvió parte de nuestra historia prácticamente. Nos despojaron no solo de la tierra, sino también del derecho a decidir sobre ella. Algunos de mis familiares se han ido a trabajar en minas para poder como que tener un poco más de economía, pero se les ha hecho como un poco complicado porque pues han habido derrumbes de las propias minas. En estos días nomás hubieron como 4 muertos en una mina. Incluso yo misma fui víctima de un enfrentamiento y gracias a Dios estuve en el medio del enfrentamiento, pero pues gracias a Dios no me pasó nada. Duré como un mes sin poder salir de mi casa por el miedo que tenía pues como de repetir esa historia. Para muchos de nosotros el territorio no es solo un pedazo de tierra, es la vida misma, la herencia de nuestros ancestros y el futuro de muchos. En los aspectos sociales y culturales tenemos que Guapi conserva una fuerte identidad afrodescendiente expresada a través de su música, como lo es el currulao y la marimba, también en su gastronomía y tradiciones espirituales. La comunidad tiene una relación simbiótica con la naturaleza, por lo que el daño ambiental afecta directamente su forma de vida y cosmovisión. Las mujeres lideran procesos de resistencia y organización comunitaria a través de consejos comunitarios y asociaciones de base. La vida social y comercial gira principalmente en torno a la pesca artesanal, la minería, la agricultura y el comercio, mientras que culturalmente se destaca por su música, danzas, cantos y celebraciones como las fiestas de la Purísima. La comunidad se destaca por la unidad y la convivencia, aunque también enfrenta desafíos sociales como la necesidad de fortalecer la gobernabilidad interna en algunas comunidades que pertenecen al municipio de Guapi, Cauca. El territorio tiene una lucha constante por la supervivencia y la autonomía territorial. Para estas comunidades, tanto afro como indígenas,
Desean el control de su territorio, que para ellos es un derecho fundamental y una condición de posibilidad para la supervivencia física y cultural. Esta comunidad busca priorizar la seguridad alimentaria a través de prácticas sostenibles como lo es la pesca, la forestería comunitaria y la protección de sus tradiciones. El territorio no es solo tierra, es el espacio de vida cultural y futuro para estos grupos étnicos. Los grupos armados imponen el dominio territorial para el control y la explotación de economías ilícitas altamente rentables, como la minería ilegal de oro y el tráfico de madera. Utilizan la violencia, el desplazamiento forzado y el confinamiento como mecanismos para asegurar estas rentas, financiando así su propia estructura y generando un ciclo de guerra permanente en el territorio. La falta histórica de una presencia estatal efectiva en el territorio que garantice la seguridad y brinde oportunidades de desarrollo social y económico y legal ha llegado a que estos grupos armados hagan presencia en el territorio y no permitan que la población pueda crecer, surgir a través de sus tradiciones o nuevos métodos que ellos puedan tener para generar una economía. La debilidad institucional impide la implementación efectiva del acuerdo de paz y deja a las comunidades vulnerables ante la coerción y la violencia. También tiene un impacto devastador, el cual el conflicto resulta una severa crisis humanitaria a través del desplazamiento forzado, asesinatos de líderes sociales, confinamiento y un grave daño ambiental. Esto como la minería ilegal, en particular, contamina ríos vitales como el de Napi y el de Guapi, con mercurio causando deforestación y poniendo en riesgo la salud pública a lo largo del tiempo. Todo esto genera una economía de guerra y depredación ambiental, perpetua por la ausencia estatal y debilidad de las instituciones. Pero este territorio no se rinde, tiene una resistencia que esa es su fortaleza, una esperanza de dar a conocer su identidad como un símbolo que lleva a dar a conocer el municipio de Guapi, el cual ya no será uno de tantos territorios olvidados. Entre sus principales aportes que debe dar el trabajador social en cuanto a los conflictos analizados y las causas del territorio de Guapi, yo siento que nosotros como trabajadores sociales debemos de dar impulsar a proyectos productivos y sostenibles del municipio. Con eso apoyando las iniciativas que tiene el municipio en cuanto al fortalecimiento de su economía y su música tradicional, llevándoles proyectos que le generen o le den una buena sostenibilidad para que el municipio pueda ser un buen municipio y pueda obtener un sustento de eso. Entre ellos dándole una naturaleza y contribuyendo a la reducción de tensiones por el uso del territorio. También nosotros como trabajadores sociales tenemos que impulsar al fortalecimiento del tejido social y comunitario. Cuando yo hablo de fortalecimiento y tejido social comunitario, me refiero al promover espacios de diálogos y reconciliación y cooperación entre las comunidades campesinas, entre las diferentes etnias que existan e institucionales, que se fortalecen y ayudan a la resolución de resoluciones pacíficas de conflictos y convivencia. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos dándoles unas posibles soluciones, el municipio puede garantizar un municipio acogedor y no se limite a las dificultades que se le presentan. Con ella haciendo procesos psicológicos, psicosociales, porque si nos vamos más allá, estos municipios carecen mucho de esas situaciones y debido a diversas dificultades que presentan, pues el municipio se vuelve conflictivo. Entonces yo siento que esos son uno de los grandes aportes que nosotros podemos hacerles como trabajadores sociales al municipio de Guapi, llevándole soluciones y proyectos que le ayuden a una mejor sostenibilidad del municipio, buscándole posibles soluciones.
Bueno, y como conclusión podemos decir que el conflicto territorial en Guapi, Cauca no solamente amenaza a las problemáticas ambientales, culturales y sociales, sino que también profundamente a esas comunidades y al estilo de vida que esas comunidades llevan, tanto las comunidades afrodescendientes como indígenas, y transforma mucho su estilo de vida o como su mapa central que tenían de qué hacer con su vida, ¿cierto? Entonces es una transformación social que se da dentro de esos territorios, y no solamente se transforma el territorio como tal, sino también las personas que habitan en ese territorio. Esto nos lleva a no solamente analizar los efectos que trae el conflicto, como el desplazamiento y la violencia, sino que también nos lleva a revisar las causas de este conflicto. Es muy importante que nosotros como trabajadores sociales investiguemos los territorios para poderlos intervenir y no hacer un daño en esos territorios a la hora de intervenirlos. En base a esto, lo más importante en estos casos es el acompañamiento comunitario. Es muy importante empoderar a las comunidades para que cuando llegue una situación de estas sepan cómo asumirlas, explicarles qué derechos y deberes tienen dentro de su comunidad y dentro de ese territorio, y qué deben de hacer cuando estas situaciones pasen. También a la hora de intervenir estas comunidades afectadas por la disputa del territorio y el desplazamiento a otro territorio, es muy importante el enfoque intercultural, que nosotros como trabajadores sociales podamos empoderar, enriquecer esos espacios y esas personas que vienen desplazadas de su territorio, que se reconozcan esos saberes y esas mayores y mayoras para que nuestra comunidad y nuestra ancestralidad no se pierda, que aunque nuestro estilo de vida no siguió en ese territorio y aunque ese territorio hacía parte de nuestro estilo de vida, podamos llevarnos algo de él y transformar nuestras vidas. La atención psicosocial es fundamental. Es muy importante porque estas comunidades llegan de sus territorios muy golpeadas, y por qué no, si están dejando toda su vida y todo su proyecto de vida que tenían en ese momento. Por eso es muy importante saberlas intervenir en la parte psicosocial y la educación para la paz. Como muchas de las personas que estamos en este espacio, que salimos de nuestros territorios por las disputas de ellos o porque no habían oportunidades y estamos acá, estamos educándonos para la paz. Y sensibilizarnos frente a las relaciones entre territorio, cultura y derechos humanos es una parte que nos lleva a nosotros a desarrollarnos como trabajadores sociales y a poder empoderar esas comunidades. Muchas gracias por escucharnos. Este es nuestro aporte como trabajadores sociales desde Guapi, Cauca.